¿Qué hace fuerte a una iglesia? Y nosotros en este estudio que tenemos hoy vamos a ver 4 cosas, ¿no?, que hace fuerte a una iglesia. Una dice que predique el evangelio. Parece muy obvio, pero veremos que no es tan obvio. 2, que sea acogedora y amistosa, sobre todo con las personas nuevas, con las que no conocen al Señor, pero también entre los cristianos. 3, que sus miembros estén llenos del Espíritu Santo. 4, que insista en el ministerio de la iglesia. Vamos a también hablar qué significa ministerio, ¿no? Porque decimos, que insista en el ministerio. ¿Qué es ministerio? ¿A qué se refiere? ¿Qué significa la palabra ministerio? Vamos a ver esas cosas hoy, ¿no? Entonces, vamos a la primera, que es que predique el evangelio, ¿no? ¿Y por qué es necesario que la iglesia predique el evangelio? Porque, bueno, en primer lugar es un mandato del Señor predicar el evangelio. Lo dice en la Gran Comisión, en el evangelio de Mateo, en el evangelio de Marcos, capítulo 16, como dice ahí que ustedes en los apuntes, dice Marcos 16, 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿no? Esa es la gran comisión. En Mateo dice un poco diferente, en 28 dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y el asunto que hay un mandato, una orden de Dios a toda la iglesia, no solo a los ministros del evangelio, a los ministros de la palabra, pastor, evangelista, maestros, profetas, ¿no es cierto?, sino toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo. Dios nos manda a predicar el evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y qué es el evangelio? Es el mensaje de la gracia salvadora de Jesús, que es gratuita para todos los que se acerquen a pedirla, como dice el famoso y muy conocido texto de Juan 3:16. Alguno lo quiere citar de memoria, lo puede citar. Si no, lo leemos. Juan 3:16, el Evangelio de Juan. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tenemos también Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Vamos a buscarlo. Allí, Romanos 6, 22 y 23, dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Nosotros, como sabemos bien, somos todos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por el regalo, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que vino a morir por nuestros pecados, y a través de Él, por medio del arrepentimiento y la fe, obtenemos la salvación, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino solamente por la fe en aquel que murió y resucitó por nosotros, para darnos vida eterna. Y ese es el mensaje del Evangelio, el cual el Señor nos manda que nosotros tenemos que predicar. Y Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, después de Corintios, de 2 Corintios, Gálatas 1, 6 al 9, había problemas en la iglesia de Galacia y Pablo escribe esta carta y dice así: estoy maravillado, o sea, asombrado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se estaba empezando a predicar un evangelio distinto en la iglesia de Galacia. Hoy en día también hay cosas así. No solo en los tiempos de la iglesia primitiva. Siempre hablamos de la iglesia primitiva que pareciera que era una iglesia perfecta, pero no era una iglesia perfecta. Fíjese que acá había un problemita, y grande. Estaban predicando un evangelio diferente. Y Pablo les escribe y le dice que estaba asombrado y no lo podía creer. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o sea, los que predicaban con Pablo, el equipo misionero que estaba con Pablo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué dirá un ángel del cielo? Mire, hay una religión, una secta, que se llaman los mormones, que dice que al profeta de ellos, que falso profeta por supuesto, que creó la iglesia de los santos de los últimos días, de los mormones, que se llaman así, un ángel le dio un libro, que es el libro del Mormón, y que se lo reveló y se lo dio a José Smith, que es el creador de la secta. Por eso que tienen un evangelio diferente. Tienen la Biblia, pero aparte de la Biblia tienen el libro del Mormón, que se supone se lo dio un ángel. Que si se lo dio un ángel, seguro que no era un ángel de Dios, era otro ángel, un ángel caído, que sí se comunican con los seres humanos, ¿no? Perdón que le voy a avisar a Roberto que para que mutee el celular, bueno. Porque se acopla mucho la conversación. Bueno, Roberto. Al hermano Roberto, que no tiene muteado el teléfono. Ay, bueno, bárbaro. Ahí está, que lo silencie entonces, hermano. Ahí está. Muy bien. Entonces, dice, aunque no sea alguno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema quiere decir maldecido o que está bajo la ira de Dios. Eso quiere decir la palabra
anatema, quiere decir maldición, quiere decir bajo la ira de Dios. Quiere decir que alguien que cambia el mensaje del Evangelio, un Evangelio que es diferente al Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación por fe puesta en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. El que cambia el Evangelio está bajo maldición, ¿no? Entonces, todas estas sectas que predican un Evangelio diferente, testigos de Jehová, mormones, adventistas, y la Iglesia Católica, que es la más grande de todas las sectas, están predicando un evangelio diferente. Es el evangelio de las obras y no el evangelio de la fe y de la gracia en Jesucristo, ¿no? El mismo problema tenían los Gálatas, que predicaban un evangelio que decían, sí, está bien que ustedes hayan recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador para ser salvos, pero ahora, como ellos eran de origen judío, prácticamente casi todos a esta altura en la iglesia primitiva eran todos judíos, de a poco se fueron convirtiendo los gentiles. Y le decían a los gentiles, bueno, está bien, ustedes se convirtieron por la gracia de Jesucristo al Evangelio y antes no eran pueblo de Dios, ahora son pueblo de Dios. Pero, aparte del Evangelio de Jesucristo, ahora tienen que cumplir la ley, ¿no es cierto? Las obras de la ley. Tenían que hacer las obras de la ley. Y eso era un evangelio diferente. Le estaban agregando al Evangelio de Jesucristo algo que el Señor no pedía para los gentiles, o sea, para los que no eran judíos. Y por eso Pablo escribe esta carta, que es una carta bastante dura, con muchas reprensiones, y quizá la más dura de todas las cartas que Pablo escribió, pero que tienen para nosotros muchas enseñanzas hoy día, ¿no? Hoy hay un evangelio diferente que también se predica, un evangelio light, podríamos decir, licuado, aguado, ¿no? Una leche espiritual adulterada, diría Hebreos, el libro de Hebreos, ¿no? Veo que la leche adulterada era la leche que le echaban agua cuando andaban vendiendo por la calle. Los que somos más grandes acá sabemos de eso, cuando andaban con el carro o el lechero por las casas vendiendo y algunos pícaros le echaban agua a la leche, ¿no? Entonces esa es la leche espiritual adulterada, lo mismo, es una leche, es una palabra aguada, liviana, light, como se dice hoy, ¿no? Entonces se cuentan todas las bendiciones, pero no hay ninguna demanda, no se habla de arrepentimiento de pecado, de la fe puesta en Cristo, del perdón, de la santidad, de la obediencia a la palabra, de todas estas cosas que debemos nosotros como hijos de Dios. No se habla de bautismo en el Espíritu Santo, un montón de cosas que hoy día no se están hablando y se hablan otras, ¿no? Hay mensajes más que sobre la palabra de Dios, con una exposición de la palabra de Dios, hay mensajes motivacionales que cualquier coach en las redes sociales da mensajes motivacionales de que estén pum para arriba, de levantar el ánimo, todas estas cosas, ¿no? Y a veces en las iglesias, hoy día, muchas iglesias se encargan de eso, de levantarle el ánimo a las personas, de que estén bien, de que sean felices, que todas estas cosas, pero la palabra de Dios y el Señor a través del Evangelio no tiene el objetivo de que nosotros seamos felices. No quiere decir que quiere que seamos infelices, sino que el objetivo de la palabra de Dios es que usted y yo seamos semejantes a Cristo y vayamos siendo transformados a imagen del Señor Jesucristo, santificados, ¿no? O sea que en definitiva lo que quiere la palabra es que nosotros seamos santos
y no tanto que seamos felices, y que eso va a llegar como una consecuencia de nuestra relación y nuestra obediencia al Señor, ¿no? Nuestra bienaventuranza en la vida, ¿no? Y no por estar buscando solamente el placer, el sentirse feliz, el bienestar, ¿no es cierto?, como el principal objetivo, ¿no? A veces los padres en el mundo se dicen de los hijos, a mí lo único que me importa es que mis hijos sean felices. Sus hijos se pueden llegar a ir al infierno, pero van a estar felices, van a hacer lo que quieren, todo lo placentero de la vida, y después se van a dar cuenta que esa felicidad es algo efímero, que se va muy rápido y que los deleites temporales del pecado, como decía la palabra de Dios sobre Moisés, que rechazó los deleites temporales del pecado de Egipto, esos deleites temporales, esos placeres momentáneos, digamos, lo único que producen es muerte espiritual, problemas, ¿no es cierto? Una vida con consecuencias tremendas a causa del pecado, porque siempre el pecado trae la corrupción, trae muerte, ¿no es cierto? Pues la paga del pecado es muerte, que quiere decir separación de Dios, separación de las cosas de Dios, de todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, tenemos un mensaje del Evangelio que en la iglesia de hoy tiene que ser predicado. Por eso que es importante, como dice acá, que se predique el Evangelio, no cualquier Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, completo, entero, sin quitarle, sin agregarle, ¿no? La palabra de Dios enseña que aquel que le quita una tilde, o sea, un acento, una coma a la palabra de Dios, es anatema, está bajo maldición. O sea que no podemos quitarle ni agregarle nada a la palabra de Dios. Tenemos que predicarla tal cual está y transmitirla de esa manera, ¿no? Y pedirle al Señor que nos ayude a entender, a discernir lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? No podemos ajustarnos, adaptarnos al mundo, a lo que el mundo quiere oír, ¿no? No es lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios quiere decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, un consejero bíblico es alguien que predica o enseña la palabra de Dios, es alguien que debe decir lo que la Biblia dice y no lo que la persona está deseando escuchar, ¿no? Y a veces eso lleva a confrontar, ¿no? Pero esa confrontación produce a través de la palabra del Señor arrepentimiento, convicción y cambio, ¿no es cierto? Y eso hace un cambio de vida por medio del Espíritu Santo, cuando esa persona se vuelve a Dios de corazón. Entonces necesitamos un evangelio que no esté adulterado, que no esté cambiado, y eso es lo que tenemos que predicar. Por eso que es importante que predique el evangelio, quiere decir el evangelio de verdad, el evangelio que lleva a la vida eterna. Porque ese otro evangelio licuado, venga Cristo, que Cristo le va a sanar, le va a prosperar, le va a dar un auto nuevo, una casa nueva, qué sé yo, ¿no es cierto? Y entonces le llenan de promesas materiales y está todo enfocado a lo material, todo a lo de uno, al ego, apuntado a las cosas así, pero no están hablando de las cosas celestiales. Están hablando mucho de las cosas terrenales, de la gente, pero no le habla a las personas de las cosas celestiales, no le habla de la vida eterna. Se habla de lo temporal, de lo pasajero, de esta vida acá en la tierra, pero esta vida acá en la tierra es cortita, ¿no? Dice la palabra de Dios
que es como la sombra que pasa, ¿no? Hoy estamos y mañana no estamos, como dice el dicho popular y mundano, ¿no? Entonces, la vida pasa y después tenemos, cuando partamos, una vida eterna, que puede estar con Cristo, ¿no es cierto? O puede ser una condenación eterna, si no tenemos al Señor Jesús. Entonces, de eso es lo que uno tiene que más predicar, porque Jesús vino para eso, para que nosotros tuviéramos vida eterna, y esa vida está en Jesucristo, ¿no? Y no en las cosas temporales, materiales, que se pueden obtener, ¿no? Sin duda Dios nos bendice, y Dios lo habrá bendecido a ustedes, nos ha bendecido. Él nos provee, nos ayuda, obra a nuestro favor, nos guarda, nos cuida, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que no tengamos luchas y problemas, y que vamos a decir, bueno, venga Cristo y ya no va a tener más problemas en su vida, va a estar todo maravilloso, va a estar todo feliz, va a tener mucha plata en el bolsillo. Si usted pone tanta plata, Dios le va a multiplicar, y, ¿no es cierto? Y engañan a la gente, ¿no es cierto? Todas estas cosas, y después nos ponen a todos en la misma bolsa, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo, no predicamos el Evangelio de la prosperidad, predicamos el verdadero Evangelio, el del Señor Jesús, el que la palabra de Dios nos enseña, no otro. Entonces debemos predicar la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo y es la palabra de verdad, ¿sí? Es lo que el Espíritu nos enseña, nos habla, no es lo que sale del corazón humano, sino lo que sale del corazón de Dios. Y la palabra está aquí, como dice, toda la Escritura es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para corregir, para exhortar, ¿no es cierto? Y esta es la verdadera palabra de Dios, inspirada por el Señor, que salió de Dios, que es de Dios, que es inalterable, que permanece para siempre y que nunca va a cambiar, que la predicaban nuestros hermanos en la iglesia primitiva, se predicó en el siglo pasado, en el anterior, y siempre fue la misma palabra de Dios, ¿no? Llega en diferentes paquetes, para las diferentes épocas, son distintas las Biblias, los formatos de las Biblias, a veces las leemos de un celular, de una tablet, pero la palabra de Dios no cambia, es la misma, tiene que ser la misma, porque si no, no es palabra de Dios. Si la palabra de Dios cambiara, entonces no sería palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Porque Jesucristo no cambia. Él es siempre el mismo. La Biblia dice que hoy, ayer y por los siglos, Jesucristo es siempre el mismo. Quiere decir que Dios no cambia. Si Dios cambiara, no sería Dios. Y una de las pruebas de que Jesucristo es Dios, cosa que niegan muchas sectas como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, una de las pruebas de que Jesucristo es Dios es lo que dice la Biblia cuando dice que Jesucristo es siempre el mismo hoy, ayer y por los siglos. Entonces, solamente Dios no cambia. Nosotros cambiamos, nosotros aprendemos, cambiamos de nuestra manera de pensar, vamos siendo santificados. Dios no, Dios es santo, es 3 veces santo. Los que tenemos que ser santificados somos nosotros y somos santificados por Él. Los que cambiamos somos nosotros. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra manera de actuar, ¿no? En la medida que la palabra de Dios se va revelando en nuestra vida y nos va mostrando, pero Dios no cambia nunca. Y eso también es algo donde nosotros nos podemos descansar, ¿no? En saber que Dios no cambia.
y que su fidelidad es siempre la misma, ¿no? Y que su amor es inalterable y su misericordia también para siempre. Amén. Para aquellos a que le aman. Así que ese es el evangelio que nosotros predicamos, que la iglesia debe de enseñar, ¿no? El segundo punto que tenemos aquí habla de que es necesaria que la iglesia sea acogedora y amistosa, una iglesia que practique el amor de Dios, ¿no? Que nosotros prediquemos el evangelio de verdad no quiere decir que estemos dándole palo a la gente, ¿no? Acusándola o juzgándola por sus pecados antes de que lleguen a Cristo, sino que estamos recibiendo a las personas tal cual son, ¿no? Así como llegamos cada uno de nosotros cargados con nuestras faltas, con nuestros pecados, con una vida alejada de Dios, con tantas consecuencias de una vida apartada del Señor, cuando llegamos a Él, ¿no es cierto? Y Dios nos recibe así, ¿no? Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. No a la iglesia, no dice a la iglesia solamente, dice al mundo, ¿no? Nos amó de tal manera que dio a Jesucristo. Entonces, así como el Señor abre para que todos lleguen a Jesucristo, ¿no? Para que las personas, Él nos amó estando nosotros en pecado, ¿no? Antes de convertirnos, Él nos amó, como en la palabra de Dios nos enseña. Cuando estábamos nosotros en nuestros pecados, Dios nos amó. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo que hace Él. Debemos amar a las personas que vienen, que se quieren acercar a Cristo, y no solamente las que vienen, sino que deberíamos ir a buscarlas, porque es la tarea de la iglesia, ¿no? Y hacer que esas personas lleguen a Cristo, y no importa en qué condiciones lleguen al Señor, y ser recibidas con amabilidad, con amor, con cariño, con respeto, ¿no? Con atención, siendo solícitos para atenderlos. Entonces, cuando eso pasa, yo creo que les he contado, es una de las cosas que a mí me pasó cuando yo me convertí, cuando entré a la iglesia, lo bien que fue recibido, el ambiente que había de paz, de alegría y de todas esas cosas, y eso me lo transmitían a mí, y venían, se acercaban, me saludaban y me trataban con mucha amabilidad. Y eso me abrió a mí, que era la primera vez que llegaba a una iglesia evangélica, ¿no? Y eso es lo que debe ser una iglesia cristiana. Cuando alguien llega tiene que ser amistosa, acogedora, ¿no? No que por ahí llegue un cristiano, una persona que viene por primera vez a la iglesia, termina el culto, están todos los cristianos hablando por ahí, está la persona sola, nadie se acerca, nadie le va a hablar, capaz que se va, sin salud, nadie la fue a saludar, nadie se acercó, ¿no? Porque tenemos que nosotros dar el primer paso hacia ellos, ¿no? A buscar integrarlos, buscar hacerlos que se sientan bien en el pueblo del Señor, ver cuáles son sus necesidades, orar por ellos, interesarnos genuinamente por sus vidas, ¿no? No hacer algo ficticio o una cosa por arriba, superficial, sino realmente interiorizarnos y interesarnos por su situación, por la vida que está pasando, por los problemas que tengan, y invitarlos a seguir asistiendo y todas esas cosas, a los que van a la iglesia o a los que están a nuestro alrededor durante el día, ¿no es cierto? Porque la mayor parte del tiempo estamos fuera de la congregación. Así que bueno, gracias al Señor, pronto va a haber un salón, va a haber un templo,
un lugar donde congregarse, es muy bueno. Sabemos que ahora estamos congregando en el salón de fiesta, pero es muy importante, muy distinto tener ya un lugar propio donde uno pueda congregarse cuando quiera, hacer las reuniones que necesite, tener mayor libertad, y ya identificarlo como su propio lugar, ¿no? Tener un sentido de pertenencia a ese lugar, ¿no? A la iglesia, que el cuerpo de Cristo que se reúne en ese lugar, y a ese lugar. Es importante, es muy importante, y va a ser de mucha bendición para sus vidas, y espero que lo disfruten y lo puedan aprovechar de esa manera, y sea de bendición, y sean que ese es un lugar suyo que el Señor les dio para poder el cuerpo de Cristo congregarse en ese lugar para adorar y para servir a Dios, ¿sí? Así que quiera que sea realmente así, sea de mucha bendición a la gente que aún no conoce a Cristo y que va a ser salvada y que van a llegar a ese lugar para seguir al Señor Jesucristo y ser parte de la iglesia de Jesús. Así que entonces estuvimos hablando de eso. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 32. Creo que con esto vamos a estar terminando y vamos a dejar las otras partes, el número 3 y el 4 de los puntos que tratamos para la próxima clase. Efesios capítulo 4, versículo 32. Por acá lo tengo. Dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Cristo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos habla del amor, nos habla de la misericordia, nos habla del trato entre las personas que van a la iglesia, los que son de la iglesia, los que se llegan por primera vez, ¿no es cierto? Y nos dice cómo nos debemos tratar. Si ustedes van más arriba, ahí le dice qué es ser benigno, qué es ser misericordioso, qué es perdonarnos unos a otros, porque habla de muchas cosas que cometemos, ¿no? Dice el versículo 26 en adelante, dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Por ahí se justifica que te enojes por algo, ¿no es cierto? Dice: airaos. Alguien hace algo que te indigna, que está mal, que no es que está bien, está mal lo que hace, ¿no? Y te trae un enojo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Dice que no pequéis. ¿Y cuándo es el pecado entonces? Cuando yo me enojo. El pecado es cuando yo guardo ese enojo en mi corazón, ¿no? Cuando yo no perdono, cuando me lo guardo. Dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no te tiene que durar más de un día, ¿no? Que no te tenés que ir a acostar enojado, por ejemplo, sin haber perdonado a esa persona, ¿no? Que te causó esa ofensa. Entonces, eso es lo que nos ayuda a que pase lo que dice el versículo 31, que dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice toda amargura. Acá no se habla de amargura como de tristeza,
sino que la palabra amargura en el griego es picria, que quiere decir algo amargo, venenoso, una raíz amarga, venenosa. Raíz amarga, venenosa quiere decir amargura ahí. Es algo que está guardado en el corazón, ¿no? Vieron, en Hebreos dice que no debemos tener raíces de amargura, que debemos sacar, Dios tiene que sacar esas raíces de amargura, ¿no? Porque esa raíz que está amarga o venenosa, como dice en el griego, produce malos frutos. Una planta que su raíz está mala no da buenos frutos, da malos frutos, ¿no? Entonces esa raíz tiene que estar sana para dar buenos frutos. Si nosotros en nuestro corazón guardamos resentimiento, enojo y rencor, eso se va a ver para afuera. No va a haber frutos buenos. Se va a mostrar para afuera. Va a salir por nuestra boca las palabras que vamos a decir. Van a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Si hay enojo guardado, si hay raíz de amargura, si hay resentimiento, si hay rencor, ¿no? Eso que envenena y contamina a otro, y lo contamina porque la actitud, las palabras que decimos hacen que el ambiente que nos rodea sea un ambiente tenso, malo, difícil, ¿no? Estamos siendo de mala influencia para otras personas, estamos complicando, ¿no es cierto? Estamos teniendo una mala relación, no nos estamos comunicando bien, ¿no es cierto? Entonces la palabra del Señor nos lleva a que tenemos que, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces nos hacen cosas que nos llevan a enojarnos y con razón, pero lo que no podemos hacer es guardar el enojo, porque entonces ahí la cosa se complica mucho más, y no solamente eso, pecamos, dice la Biblia, cuando hacemos eso. Cuando guardamos el enojo, cuando guardamos el rencor, cuando no perdonamos, estamos pecando. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, ni deis lugar al diablo. Fíjese que cuando nosotros hacemos eso, cuando no perdonamos, cuando guardamos el rencor, cuando guardamos resentimiento, cuando guardamos esa amargura hacia otra persona, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando lugar al diablo en nuestra vida. Le estamos abriendo la puerta al enemigo para que él nos maneje, para que él nos controle, para que él opere en nuestra vida, ¿no? Y eso pasa cuando tomamos esta actitud, que la palabra de Dios nos enseña. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A veces se ve una cierta liviandad dentro de los cristianos en la manera de hablar, usando palabras impropias para un cristiano, palabras corrompidas de nuestra boca, deshonestas, palabras que traíamos del mundo, ¿no? La palabra del Señor acá nos lleva a eso, a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino para que sea para edificación, porque si estamos haciendo eso,
nos muestra que estamos contristando, entristeciendo al Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no? Le estamos dando lugar a la carne y no al Espíritu. Y lo que sale por nuestra boca no es de Dios, es de nuestra carne, ¿no? Porque hay cosas en nuestro corazón que no están limpias, ¿no es cierto? Y cuando una persona habla palabras corrompidas, habla palabras que no tiene que hablar, el problema no es superficial, el problema no es solamente de los hábitos, ¿no? Hay personas que cuando llegamos a Cristo estábamos habituados a decir malas palabras todo el día, ¿no? Hay un hábito, pero también hay un corazón que tiene que ser limpio, las dos cosas. Y cuando Dios limpia ese corazón, como dice el Señor Jesús, lo que contamina no es lo que entra en la boca, decía Jesús, sino lo que sale de la boca, porque lo que sale por la boca, o sea, nuestras palabras, salen de nuestro corazón, ¿no? Entonces, cuando una persona es mal hablada, y bueno, tiene algún problema espiritual, y si esa persona es creyente, tiene un problema espiritual, ¿no? Fuera de los hábitos que traía del mundo, ¿no? Pero si pasa el tiempo y sigue con lo mismo, quiere decir que un problema espiritual hay. Algo en su corazón, en lo profundo de su ser, hay, ¿no? Es lo que el Señor Jesús nos enseña, ¿no? Y todas esas cosas afectan la comunión entre los creyentes. Y cuando viene alguien de afuera, ¿no? Cuando viene alguien que no conoce a Cristo y ve que entre los cristianos hay un buen trato, hay amistad, hay afecto, cariño, hay paz, alegría, hay un ambiente de paz, de tranquilidad, la gente eso lo percibe mucho, ¿no? Se da cuenta enseguida. ¿Por qué? Porque no lo vive en su casa, no lo vive en su trabajo, no lo vive en su propia vida. Y cuando llega a un lugar donde reina Jesucristo y donde hay comunión entre unos y otros, hay amor entre uno y otro, eso se percibe, la gente lo nota. Y si la gente lo nota como hijo del Señor Jesús, entonces van a creer en Él, ¿no? Si nosotros nos amamos, si estamos unidos, las personas van a creer en Jesús. Y esa es nuestra tarea, que las personas más personas conozcan al Señor Jesucristo. Hasta aquí entonces llegamos hoy con el estudio de la palabra, con este estudio de discipulado. Ahí estamos, estoy tratando de cortar el Facebook, finalizar.